como aquel de maquillaje que podéis ver, como aquel de maquillaje. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Yo soy Raira y Black y yo vamos a hacer otro vídeo conjunto, como aquel de maquillaje que hicimos de Justin y Estelle, que podéis ver en los vídeos anteriores. Bueno, pues en este vídeo, como podéis imaginaros, por lo que pone en el título, vamos a hablar de crushes asiáticos que tenemos, pero de 5 países en concreto, porque Asia es muy grande. Y nosotros nos vamos a centrar pues en los 5 países que, por así decirlo, estamos más metidos. ¿De acuerdito? Vale. No sabemos qué orden ponerle a los crushes de este vídeo para ir un poquito, pues bueno, vamos a hacerlo por orden. Entonces pues se me ocurrió la magnífica idea, hacerlo por sorteo entre el orden inglés y el orden español. Y entonces me he preparado estos dos papelitos, una tontería, pero bueno. Aquí, español, Spanish, inglés, English. Entonces, dependiendo de lo que salga, empezamos con los países por orden alfabético, pues en inglés o en español. Entonces voy a hablar los papelitos. Necesito algo. Esto mismo me sirve. Venga, vamos a hacer magia. 1, 2 y 3. De acuerdo. Venga, introducimos los papelitos. Uno por aquí y el otro por aquí. Este mismo. Saldrá, aquí saldrá. Orden, orden, orden. ¡In English! ¡Oh! Vamos a decir los crushes con los países en orden en inglés, internacional, porque tenemos muchos fans internacionales y no queremos que ninguno se sienta discriminado. Entonces, attention, porque el orden sería... me lo he apuntado en español, pero no en inglés. Venga, voy a ir poniéndome numeritos. Primero sería China, después vendría... A ver... J... Japan, Philippines, South Korea, Thailand. Pues ya tenemos el orden, así que vamos a empezar por los crushes chinos. Vale, los crushes chinos. De algunos países a lo mejor solo digo un crush y de otros voy a decir 2 crushes, porque China, por ejemplo, en concreto, creo que solo tengo un crush que es Lei de EXO. Fue mi crush supremo desde el principio de los tiempos y lo sigue siendo. Hay muchos chinos guapísimos y muy talentosos. Lo que pasa es que no sé, yo me quedaba anclada en Lei, es como Lei para siempre. Hello, pues vamos con my crush from China, que bueno, es Nikum. Ah, sí, vale, ok. Debería ser un crush coreano porque estaba en el grupo de 2PM. Oh, sí, 2PM. Ah, Nikum, por favor. Además salió en el drama de Kindaichi San no Jikenbo con Yamada Ryosuke y es como, Nikum, ¿por qué estás ahí? Bueno, me encantaba Nikum, su forma de bailar, es que era un bailarín increíble. Fue mi primer crush chino, Nikum, o sea, Nikum. Qué hombre, por favor. Además, tengo anécdotas muy graciosas con Nikum y su famoso gif del pantalón que hay por ahí por internet. Japón. En Japón, mi crush supremo es Yamada Ryosuke, porque, o sea, es que ese hombre me puede cantar. En fin, es que como canta, es súper guapo. Es que, no sé, desde que... O sea, a ver, yo me introduje en el J-pop. No estoy súper metida en el J-pop, pero sí que me gusta mucho Heisei Jam, gracias a Blackie. Y tengo que decir que vi el live action de Full Metal Alchemist antes de conocer a Ryosuke. Y lo vi y me llamó mucho la atención. Y entonces un día hablando con Blackie me dijo: este chico te gustaría, es cantante, también es actor, ha salido de protagonista en Full Metal Alchemist. Y fue como, ¿what? Un momentito. Y cuando le dije, Dios mío, ¿qué es este hombre? Entonces ya me súper enamoré. De Japón, yo de Japón tengo como 7228 likes, o sea, crushes. Increíble. Me encantan los japoneses, son muy fan de Japón, muchísimo. Y mi crush japonés por excelencia, o sea, tengo 2 empates, que serían Chinen Yuri y Yamada Ryosuke, del grupo Heisei Jam. Los 2 son increíbles, de hecho fueron mi primera ship, o sea, la primera ship que yo tuve de estos tienen que ser pareja, fue la ship Yamachi de Heisei Jam.
Es que como cantantes me encantan, como cantantes, como bailarines, físicamente son guapísimos, además, aunque no lo parezca, son muy inteligentes, son muy autosuficientes también. El grupo ese es que es increíble, es mi grupo favorito, no puedo vivir sin Hazy Jam. Tengo como chorrocientos cosas de Hazy Jam, ya sabes. Pero, a ver, si tuviera que elegir solo un crush entre... A ver, es que también tengo Daiki, que también es de Hazy Jam. Pero si tuviera que elegir solo un crush, supongo que me quedaría con Chinen porque fue mi primer crush japonés. O sea, no, mi primer crush japonés fue un J-Rocker. Pero... el primer crush muy importante con el que tuve muy claro que era un crush es Chinen Yuri, así que es tan Chinen. Viene Filipinas, ay Dios mío. Bueno, creo que lo hemos dejado caer en muchos vídeos y yo creo que ya a estas alturas la gente que ya nos ha visto en varios vídeos ya sabe que mi crush supremo es Estelle de SB19, y si no pues lo digo, mi crush ahora mismo. Es que, o sea, realmente ahora mismo estoy como... de todos los crushes que tengo, Estelle es como el máximo. O sea, y yo tengo muchos, y sobre todo coreanos. Pero es que Estelle ha llegado a un punto de decir adiós a los coreanos, solo quiero a este hombre. Raira modo fangirl. Sí, Estelle es mi crush, pues eso, es mi todo ahora mismo. La cosa es que, a ver, todo empezó gracias a Blacky. Muchos de los que nos estáis viendo seguramente habrá sido a través de la cover que hicimos de Hansa Juli. Y entonces, bueno, pues vamos a mirarla tal, entonces la vi y, bueno, la canción me súper enamoré del grupo, me enamoré de todo, fue como wow, o sea, más que cantan todos súper bien, es que todos cantan súper bien, es el primer grupo que veo en el que todos cantan. Todos saben cantar y es como, fue como, oh Dios mío, ay, a mí que me encanta. Los vi a todos y vi a Estelle y fue como, me gusta este chico, además canta súper bien, o sea, es que tiene una voz. No sé si sabéis lo que son los orgasmos auditivos, pero eso me produce. Me encanta Estelle. Y además, pues, ¿qué puedo decir? Que me encanta, no puedo decir otra cosa. Hemos hecho la cover de What y me toca otra vez hacer de Estelle y fue como, sí, por favor, sí. Yo es que vivo enamorada de Estelle, no puedo decir otra cosa. Bueno, vamos con Filipinas. Filipinas, a ver. Últimamente tengo muchos crashes en Filipinas porque me ha dado por Filipinas. Tengo que decir que de todo esto la culpa la tiene Kokoi de Santos, que es crash. Es que su forma de decir baby. ¡Oh, no puedo! Por favor, Kokoi, no puedo con este hombre. Cada vez que dije Kokoi, con esa sonrisa que tiene, me derrito. Vale, pero es que además está Josh de SB19. Oh my god con Josh, pero es que Ken también está ahí en SB19 y es que es oh my god con Ken. Es que ¿por qué cantan tan bien? Es que no tiene puto sentido, son... ¡Buah! Además, la boca de Ken, o sea... Es una cosa muy extraña, pero me encantan sus labios. Los labios de Ken me pueden, ¿vale? Ok, luego después, es que si dejamos SB19, también está Kim de Alamat. Ese hombre también me puede mucho. Pero es que si vamos a otros grupos, Hello de BYGO también me puede mucho ese hombre. Y también Ian Panirigan. I'm dying, ¿ok? Pero no, el mayor, es que me pienso en la sonrisa de Kokoi y me muero, o sea, puñetero Kokoi. No. Crush o crushes, porque son crushes más bien, de South Korea, de Corea del Sur. Yo tengo muchísimos, o sea, a lo largo de los años, desde 2013 que me metí en el K-pop, he tenido pues cada año, no sé, 20, no 20 no, pero no sé, he tenido muchos. Ahora mismo, a día de hoy, creo que mi crush supremo sería Jun de Ace. Y también, bueno, de Monsta X, prácticamente todos los Monsta X. Pero Minhyuk de Monsta X, Kihyun, Sonu, Chankyun, voy a decir todo el grupo. Monsta X serían como mis crushes. Y luego, pues eso, Jun de Ace. De hecho, de Ace, mi primer crush, o sea, mi primer bias, por así decir, fue Wow,
es que la cosa estaba entre WoW y estaba entre Jun. Y yo veía, o sea, yo los veía a los dos y durante mucho tiempo WoW fue mi guía. Lo que pasa es que Jun siempre estuvo ahí. Y no sé por qué de repente cambié totalmente a Jun y fue como... Te sigo queriendo mucho WoW, pero es que Jun es como... Pues eso. Pero ahora Estelle ha adelantado a Jun. Bueno, vamos con los crush coreanos. También tengo 7228 porque todo empezó... La historia comienza con Lee Jun de En Black. De hecho, yo soy Blackie por el nombre del grupo que es En Black. Entonces me quedé con Black. ¿Ok? Todo empezó con Lee Jun, pero con los años he ido evolucionando. Entonces, pues... Tengo muchos crushes, también te lo digo. O sea, también lo digo porque me encantan muchos idols coreanos. Entre ellos está Wonho, bien, no sé, me gustan muchos. Pero tengo que decir que el crush, o sea, el crush, V-Rain. O sea, V-Rain. No tiene más, es que es absolutamente perfecto. No sé ni cómo decirlo, su forma de bailar, su forma de cantar, es que es perfecto. Y terminamos con Tailandia. Vale, me vi el drama de... No me acuerdo el nombre del drama, ¿vale? De Max y Tool. Es que no me acuerdo del drama, fue hace mucho tiempo. El caso es que Max se convirtió como en mi crush tailandés. Me gustaba muchísimo porque además me recordaba mucho a WoW de Ace. O sea que era como, estaba todo muy relacionado. Pero hoy en día no, desde antes incluso, mi crush tailandés por excelencia siempre ha sido y siempre será Ten, de NCT. No me gusta NCT, ¿vale? Pero Ten me encanta, o sea, es... bueno, no sé si habéis visto, de vez en cuando veo muchos vídeos de él, porque es un políglota total, o sea, te habla en chino, te habla en japonés, te habla en tailandés, obviamente porque es su idioma, te habla en inglés, te habla en... yo qué sé, todos los idiomas que le pongas por delante, pues te los habla. Ten siempre me ha gustado muchísimo desde que lo vi por primera vez. Creo que lo que más me llamó la atención de Ten fue la nariz. Eso es lo primero, pero después ya... No, Ten me parece un chico muy guapo, pero también me parece un chico muy talentoso. En realidad todos los chicos de los que he hablado no me gustan solo porque sean muy guapos, sino porque son personas súper talentosas. A ver, en realidad todos los idols son súper trabajadores, pero hay ciertos idols en los que te fijas porque es que son, no sé... Dicen que tus vías o tus vallas son como que o sea, son el reflejo de ti o algo así. Yo sinceramente no me veo reflejada en ningún Monsta X, porque tienen personalidades muy distintas a mí. Yo no me veo reflejada en ninguno de esos idols, simplemente no sé, me gusta mucho cómo canta. Será eso, que a mí me encanta cantar y me gusta mucho cómo canta. Entonces a mí, yo siempre lo he dicho, a mí se me seduce más de aquí que por otra cosa. Entonces a mí si me cantas al oído y me cantas en plan súper bien, yo es como... me muero, me derrito y me... Y ahora vamos con el más inesperado de todos los crushes de Blackie. ¿Quién? El tailandés, Mio Supasit. Me encanta Mio, es como el rey coreano, o sea, como el rey tailandés. Es que es su sonrisa, su peinado, su forma de vestir, su forma de bailar, su forma de cantar. Tengo que decir que la forma de cantar esperaba algo más tecno, pero ¿me entendéis, no? Pues eso mismo. O sea, ¡buah! Mio, su sonrisa. Sobre todo, lo que más me gustaba de él, algo que se está perdiendo últimamente, es que era muy auténtico. O sea, que todo lo que pensaba, todo lo que sentía, lo reflejaba a la perfección. Últimamente quizá no lo está haciendo tanto, pero sigue siendo Miau. O sea, Miau. Por favor, ojalá y existiera Miu aquí, al lado mío, y me dijera I love you, baby Blackie. Ah, eso ya me lo dijo Cocoy. Bueno, pues estos han sido mis crushes. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este pedazo de vídeo de crushes, que hayáis aprendido un poquito más sobre nosotros, por los huesecitos de que nos morimos. Nos vemos en el siguiente vídeo, esperamos que os haya gustado y dadnos un like, suscribiros si no estáis suscritos y por favor visitad el canal de Blaze. Lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que no tengáis que buscar demasiado y podéis ver nuestras últimas covers.